Muy buenos días, qué gusto poder estar otra vez con ustedes. Gracias a Dios por este tiempo tan maravilloso que tuvimos hoy en nuestro tiempo de adoración. Yo espero que al igual que los que estamos aquí en el set, aquí en el templo, en Vino Nuevo, ustedes hayan podido disfrutar este tiempo en casa. Yo estoy seguro y estoy consciente que no están siendo tiempos fáciles, que este tiempo, esta temporada, de alguna u otra manera ha sido persecución para la iglesia, no en la misma manera que tal vez sufrió la iglesia de los Hechos, la primera iglesia, pero es un tipo de persecución diferente y nuestra oración es que Dios esté con nosotros, que esté con su iglesia en todo este tiempo, alrededor de toda situación y de toda circunstancia. Mi nombre tal vez, bueno, ya muchos lo conocen, pero si usted se está conectando por primera vez, mi nombre es Héctor Díaz y tengo la dicha hoy de compartir con ustedes. Y antes de comenzar ya, de entrar de lleno con nuestro tema de hoy, nada más quiero preguntarle, ¿por qué está usted agradecido este día? Siempre es un buen momento para dar gracias en este mes. Algunos celebramos, algunos otros no celebramos Acción de Gracias, el Día de Acción de Gracias, pero no importa si celebramos o no, siempre es un buen momento para dar gracias. Me gustaría ver por aquí en los comentarios, aquí abajo en la transmisión, ¿por qué está agradecido? A ver, ayúdenos a escribir por qué está agradecido este día. Me gustaría poder leer esos comentarios. No, yo no los voy a poder leer ahorita porque no tengo mi teléfono aquí, pero hay más gente que sí. ¿Y sabe qué? Hay algo bien especial al dar gracias. Hay algo muy especial al dar gracias porque en ocasiones el ver la manera en que otras personas son agradecidas nos hace darnos cuenta y nos permite entender nuestra realidad. Y en ocasiones la gratitud de otros nos permite entender cuán bendecidos somos por parte de Dios. Así que ayúdenme a escribir aquí en los comentarios por qué estamos agradecidos. Y justo ese es el nombre de mi mensaje. Bueno, no porque estamos agradecidos, pero el nombre del mensaje de este día, si usted hace notas, es Viviendo agradecidos. Viviendo agradecidos. Ya le pregunté, ¿por qué estamos agradecidos? Escríbalo por aquí en los comentarios. Y si yo pregunto, fíjese, esto es muy interesante, si yo pregunto, ¿por qué estamos agradecidos? Nuestro cerebro automáticamente comienza a hacer recuento de las bendiciones de Dios, ¿sí o no? Usted no me va a dejar mentir. En el momento en que yo le dije, a ver, piense algo y escriba en los comentarios, ¿por qué está agradecido? Usted fue de volada a pensar en las bendiciones. Oh, estoy agradecido por mi casa, estoy agradecido por que tengo comida, estoy agradecido porque he tenido trabajo durante todo este tiempo, estoy agradecido por esto. Y empezamos a pensar, empezamos a escarbar entre las bendiciones, entre las cosas que identificamos como bendiciones. Pero ¿por qué solo somos agradecidos ante la bendición? ¿Por qué siempre cuando se trata de dar gracias empezamos a escarbar en nuestro cajón de bendiciones? Y decimos, bueno, estoy agradecido con Dios por esto, estoy agradecido con Dios por aquello. Y no está mal, es excelente poder dar gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas. Pero ¿qué tal que en estos últimos meses el cajón de las bendiciones se está vaciando y el cajón de las pruebas se está llenando? Y entonces, por más que intentamos buscar en el cajón de las bendiciones por qué agradecer a Dios, cada vez está más vacío y vemos que el otro cajón se está llenando, que se está llenando el cajón de las pruebas y es difícil. Pero hoy, el mensaje de hoy trata acerca de eso, de vivir agradecidos aún cuando las bendiciones al parecer están acabando y las pruebas están incrementando. Y digo al parecer porque vamos a entender y vamos a caminar por la palabra de Dios, vamos a adentrarnos un poquito en lo que la Biblia nos dice acerca de vivir agradecidos. Y tal vez más de uno podremos darnos cuenta, como Dios habló a mi vida cuando estaba preparando este mensaje, tal vez algunos nos daremos cuenta que realmente las bendiciones no están acabando, las bendiciones, el cajón de las bendiciones no se está vaciando, sino que las bendiciones están llegando de una manera distinta. Porque Dios siempre tiene cuidado de nosotros, de sus hijos, de su iglesia, de lo que Él tiene preparado para nosotros. Así que quiero animarle, quiero empezar este mensaje animándole a que pueda abrazar esta temporada si está siendo difícil y podamos comenzar a reconocer las bendiciones de Dios.
Acompáñame a orar. Señor, esta mañana nos ponemos en tus manos. Queremos escuchar tu voz a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Filipenses, hoy vamos a estar hablando, hoy vamos a estar haciendo una reflexión, no vamos a hacer reflexión a la carta de los Filipenses, pero vamos a ver Filipenses 4. Filipenses 4, vamos a quedarnos ahí. En Filipenses 4, versículo 1, así que acompáñame. Filipenses 4:1 dice: por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño, ustedes que son mi alegría y mi corona. Y vamos a detenernos ahí, porque este versículo comienza de una manera muy interesante y debemos poner atención a cómo los versículos y cómo los capítulos se van dando. En ocasiones tenemos la costumbre, que no es mala, pero no es lo mejor, tenemos la costumbre de ir a leer un versículo y tomar el significado de ese versículo nada más, sin ver realmente cuál es el contexto. Y este versículo, este capítulo, el capítulo 4, empieza con una frase, con una palabra muy clave que dice por lo tanto. Entonces no podemos estudiar Filipenses 4, no podemos adentrarnos en Filipenses 4 sin saber qué es ese por lo tanto. Yo en cuanto lo leo me causa como que, híjole, ya no puedo continuar porque tengo que saber por qué Pablo les está diciendo por lo tanto. Entonces tenemos que regresarnos. Y yo me regresé, leí Filipenses 3 y dije, no me convence. Filipenses 2, híjole, no me convence todavía. Filipenses 1 y luego, bueno, más o menos, pero entonces tuve que otra vez leer Filipenses 1, 2, 3 y luego el 4 y luego como que ya cobró un poquito de sentido. Pero hoy no vamos a estudiar Filipenses 1, 2, 3. Vamos a estudiar el 4, pero hay un versículo que quiero que analicemos un poquito, es Filipenses 3:12, y de ahí vamos a poder entender el por lo tanto. ¿Qué es eso que Pablo decía, el por lo tanto? Filipenses 3:12, fíjese lo que dice Filipenses 3:12. No es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Con ese versículo podemos darle un poquito de contexto y de sentido al por lo tanto de Pablo en Filipenses 4:1. Y vamos a desmenuzar este versículo. A mí me encanta desmenuzar versículos, de como agarrar y como si fuera carnita, ¿no? Así sacarle las hebras y ver preparar una machaquita de la palabra de Dios para alimentar nuestras vidas. Así que Filipenses 3:12 dice, no es que lo haya conseguido todo ya o que sea perfecto. No es que lo haya conseguido todo, no es que haya alcanzado todo ya. Fíjese, Pablo sabía que no había terminado de aprender. Pablo seguía teniendo batallas. Pablo seguía caminando, porque sabe que nosotros somos una obra en proceso. Nadie, absolutamente nadie en este mundo ha alcanzado la perfección en ningún área. En ningún área de nuestras vidas, ni en lo social, ni en lo académico, ni mucho menos en lo espiritual. Nadie ha llegado a un estado de perfección, nadie ha llegado a un estado completo de santidad. Charlie nos ha estado platicando en los últimos mensajes así acerca del proceso de santificación que Dios está llevando en nosotros. Y Pablo tenía bien claro eso. Pablo decía, no es que yo sea perfecto, no lo he alcanzado. Fíjese esta frase que me encantó de Charles Spurgeon, dice, mientras la obra de Cristo en nosotros es perfecta, porque eso sí es perfecto, nosotros no, pero la obra de Cristo es perfecta. Lo leo otra vez. Mientras la obra de Cristo en nosotros es perfecta, la obra del Espíritu Santo en nosotros no está perfeccionada. Él sigue obrando. Se está llevando a cabo continuamente, día a día, y necesitará tener continuación a través de toda nuestra vida. La obra de Cristo es perfecta, pero la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros es continua. Es continua, no hay un momento donde el Espíritu Santo diga, bueno, mi hijo, ya terminé contigo. No va a llegar eso. Hay ocasiones que nosotros decimos, el Señor ya terminó conmigo, ya no tengo esa prueba, pero luego Dios empieza a escarbar un poquito más y, no sabía, Señor, que tenía todo eso ahí. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo es continua y no se va a acabar hasta el día, se va a acabar hasta el día en que nuestra vida termine, hasta ese día. ¿Qué más dice Pablo en Filipenses 3:12? Me sigo esforzando, dice, sin embargo sigo adelante, me sigo esforzando. La vida cristiana es una vida de esfuerzo, es una vida de seguir echándole ganas, pero ¿sabe qué? Pero no en mis fuerzas.
La vida cristiana es una vida de esfuerzo, pero no en mis fuerzas. Héctor, esto es muy contradictorio. ¿Cómo que es una vida de esfuerzo, pero no en mis fuerzas? Así es. ¿Qué es lo que Pablo dice? Sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo que Cristo me alcanzó. Usted y yo podemos vivir toda la vida tratando de ser perfectos, tratando de vivir una vida perfecta, y lo más seguro es que vamos a terminar en frustración total porque no vamos a poder lograr esa perfección. No es una vida de esforzarnos para ser perfectos, es una vida de esforzarnos para poder vivir en comunión con Dios y entender la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En eso, ¿por qué? Porque no se trata de lo que nosotros podemos llegar a ser, sino de cuánto dejamos a Dios obrar en nuestras vidas. ¿Qué más dice Pablo? Dice, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo que Cristo me alcanzó. Esto es bien interesante, porque la versión Reina Valera dice, utiliza, en lugar de alcanzar, utiliza la palabra asir. Asir, ¿qué es esto de asir? Es tomar con fuerza, es tomar con fuerza. Entonces, aquí me resulta algo muy interesante, porque Pablo dice, la versión Reina Valera dice a la letra, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Esto es lo que Pablo está diciendo. Lo repito porque no está aquí en sus notas que está apareciendo en pantalla, no está el versículo en la versión Reina Valera, dice, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y le repito, asir significa tomar con fuerza. ¿Y qué es aquello para lo cual Cristo Jesús alcanzó a Pablo? ¿Qué es aquello para lo cual Cristo Jesús nos ha alcanzado a nosotros? Porque sería ilógico ir tras algo que no sabemos qué es. Es como ir en una carrera sin saber dónde es la meta, sin saber cuál es el lugar, cuál es el objetivo. Es como si corremos para todos lados y al mismo tiempo a ningún lado. Entonces tenemos que entender qué era aquello para lo cual Cristo alcanzó a Pablo, y para que entonces él pudiera ir tras esas cosas para las cuales Dios lo alcanzó. Hay algunos versículos que nada más le voy a dar la cita y voy a hablar un poquito de ello. No vamos a tomar todo el tiempo para poder leer eso, pero Jesús alcanzó a Pablo para hacerle un nuevo hombre, y eso lo podemos ver en Romanos 6:4. Y así, entonces, si Jesús alcanzó a Pablo para hacerle un nuevo hombre, Pablo quiso ver la obra transformadora de Jesús llevada a cabo completamente en sí mismo. Dios nos alcanzó para hacernos nuevas criaturas. Nosotros debemos ir tras eso. Debemos alcanzar aquello para lo cual Dios nos llamó, que es ser nuevas criaturas. Avanzar hacia aquello. ¿Qué son las cosas que nos hacen vivir atados al pasado y a todas las costumbres y las cosas con las que vivíamos en el pasado? Vamos a dejar eso y vamos a alcanzar a lo que para lo cual Cristo nos alcanzó. Jesús alcanzó a Pablo para conformarlo a la imagen de Cristo Jesús. Eso lo vemos en Romanos 8:29. Así que Pablo quiso ver la naturaleza de Jesús en sí mismos. Somos conformados a la imagen de Cristo. Somos conformados a la imagen de Dios. La palabra en Génesis dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es lo que nos espera a nosotros? Correr, ir tras aquello que debemos hacer para alcanzar a ver la naturaleza de Jesús en nosotros mismos. Jesús alcanzó a Pablo para hacerle un testigo. Eso lo vemos en todo el libro de Hechos, pero en Hechos 9:15 está específicamente eso. Jesús alcanzó a Pablo para hacerle un testigo. Así que Pablo testificó de su experiencia con Jesús. Y Pablo es lo que hacía. ¿Qué es lo que Pablo decía? Yo antes fui un perseguidor de la iglesia, pero Cristo me alcanzó y ahora testifico de él. Y en todos los ámbitos, y en todos los ambientes, y en todos los lugares donde Dios le permitió a Pablo el poder testificar, él lo hizo. Jesús alcanzó a Pablo para hacerle un instrumento en la conversión de otros. Eso también lo vemos en Hechos 9:15. Así que Pablo adoptó el ministerio de traer a otros a Jesús. Dios nos alcanza. El ministerio de nosotros es ser testigos y alcanzar a otros también. Jesús alcanzó a Pablo para traerle al sufrimiento. Eso lo vemos en Hechos 9:16. Jesús alcanzó a Pablo para traerle al sufrimiento. Así que Pablo abrazó las pruebas, queriendo conocer a Jesús en medio de sus padecimientos. Dios nunca nos dijo, Jesús nunca nos dijo, y en la palabra no hay un lugar donde diga que los hijos de Dios no vamos a tener pruebas, que los hijos de Dios no nos vamos a ver en tentación,
que los hijos de Dios no vamos a sufrir. Al contrario, la palabra dice que vamos a sufrir, que vamos a ser perseguidos. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero nuestra confianza está en que podemos conocer a Jesús en medio de nuestros padecimientos. Podemos conocer más a Jesús en medio del padecimiento. Hay una frase que siempre resuena en mi mente y es algo que me dijo un amigo, una persona que amo mucho, a la cual he visto una vez en mi vida en persona, pero tenemos una amistad bonita. Y esta persona me dijo, en medio de tribulación, en medio de un dolor inmenso, me dijo, Héctor, yo no me di cuenta que Jesús era todo lo que necesitaba hasta que Jesús fue todo lo que tuve. En medio de un dolor bien tremendo, dijo, o sea, no tengo más, solamente tengo a Jesús. Ahora me doy cuenta que es todo lo que necesito. A veces podemos vivir tratando de acumular cosas, de acumular no solamente cosas materiales, sino acumular experiencias, acumular amistades, acumular relaciones, acumular infinidad de cosas. Pero al final de todo esto nos vamos a dar cuenta que Jesús es lo único que necesitamos. No sé a ustedes, pero al menos a mí y a mi esposa nos hemos dado cuenta que realmente en estos 9 meses que llevamos de pandemia, nos hemos dado cuenta que es tan poco lo que necesitamos para ser plenos, para realmente estar satisfechos, para poder abrazar la temporada y creer en lo que Dios tiene para nuestras vidas, aún en medio de todo esto. Y creo que Dios quita cosas de nuestras vidas, distracciones, para darnos cuenta que lo único que necesitamos es a Él, no necesitamos más. Por último, Jesús alcanzó a Pablo para que él pudiera obtener la resurrección de la muerte, eso es en Filipenses 3:11. Así que Pablo se agarró de esa esperanza celestial. Lo repito, Jesús alcanzó a Pablo para que él pudiera obtener la resurrección de la muerte. Así que Pablo se agarró de esa esperanza celestial. Tenemos una esperanza celestial. Tenemos una esperanza que nos permite fijar la mirada en las cosas que no son de este mundo, que nos permite avanzar y seguir caminando y seguir creyendo. ¿Por qué? Porque nuestra morada no está en este mundo, nuestro fin no está aquí. Tenemos una morada celestial, tenemos un lugar que Cristo está preparando para nosotros. Esta semana ha sido difícil para nosotros como congregación. Normalmente nunca esperamos que seres queridos partan con el Señor. Sabemos que va a suceder, todos estamos conscientes de eso, pero en el momento que llega es difícil, pero ¿sabe qué es lo más difícil? Cuando ese ser querido que parte, no estamos seguros si parte con el Señor. Mi pregunta hoy es, ¿qué tan seguros estamos que cuando partamos de este mundo vamos con el Señor? Usted que nos está viendo hoy, ¿qué tan seguro está que en el momento que si este día Dios lo llama a cuentas, qué tan seguro está usted que va con el Señor? Que está preparando una morada, pero que posiblemente su nombre no está ahí. Vamos a alcanzar eso, vamos a agarrarnos de esa esperanza. Ahora sí, entonces, por lo tanto, regresamos a Filipenses 4:1 y ya podemos darle un poquito de contexto al por lo tanto de Pablo. Entonces, Pablo dice, por lo tanto, Filipenses 4:1, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse firmes en el Señor. Por lo tanto, entonces el por lo tanto es, estamos en un proceso, caminamos con Cristo en las dificultades, el Espíritu Santo usa las pruebas para perfeccionarnos, manténganse firmes en el Señor. Ese es el por lo tanto de Pablo. Pudiéramos sustituir capítulo 4, versículo 1, en lugar de decir por lo tanto, Pablo pudiera haber dicho, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, estamos en un proceso, caminamos con Cristo en las dificultades, el Espíritu Santo usa las pruebas para perfeccionarnos, así que manténganse firmes en el Señor. Manténganse firmes en el Señor. Eso me encanta. Me encanta, ¿por qué? Porque esta palabra no nos llama a mantenernos firmes en nuestras fuerzas, no nos llama a ser fuertes, nos llama a fortalecernos en el Señor. Héctor, ¿cómo me fortalezco en el Señor? No sé cómo fortalecerme en el Señor. Es difícil fortalecerme en el Señor, porque por más que me esfuerzo, no puedo. Es que esa es la cosa, que nos esforzamos mucho
por hacerlo nosotros y no dejamos que el Señor obre. Y no ponemos atención más bien en ocasiones a lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Porque el Señor cada momento lo aprovecha para que nos fortalezcamos en Él. Y hoy vamos a ver el siguiente, vamos a ir hasta Filipenses 4:4, ahí mismo. Unos versículos más adelante dice, versículo 4, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Me gusta esto, me gusta. Dice, alégrense siempre en el Señor. Y siempre es una palabra muy difícil. Siempre es como siempre y nunca son palabras muy difíciles, porque uno nunca puede decir nunca. Y en nuestra casa, Asiel y yo tenemos una regla de no decir nunca, nunca, porque pues nunca no es realmente nunca, porque hay ocasiones que ya me hice bolas, pero hay ocasiones que no se cumple la regla. Es como si pudiéramos decir, no pasa esto en casa, pero si así él me dijera, nunca tiendes la toalla, oye, no es nunca, a veces tiendo la toalla, entonces eso. Pero, el siempre dejas tus zapatos en la sala, tampoco pasa eso, a veces sí los guardo. Pero Pablo cuando dice aquí, alégrense siempre en el Señor, Pablo no está titubeando. Pablo no dice, bueno, a veces no te alegres en el Señor, trata de hacerlo la mayor parte del tiempo. No, Pablo dice siempre, alégrense siempre en el Señor. Héctor, no me puedo alegrar siempre, hoy estoy triste, tal vez hoy usted está bien triste. ¿Cómo va a estar alegre? ¿Cómo, Héctor? No, o sea, se nota que no estás viviendo mi situación y que no eres empático porque yo no puedo estar siempre alegre. Me gusta más la versión Reina Valera, porque la versión Reina Valera dice, regocijaos en el Señor, regocíjense. ¿Hablando acerca de qué? Hablando del regocijo, hablando acerca del gozo. Y el gozo no es algo que nos da una situación o una temporada. El gozo no depende de lo que está sucediendo, el gozo depende de lo que Dios ha hablado en nuestras vidas y de lo que Dios promete y de lo que Dios ha dicho. Ahí es donde descansa nuestro gozo. Por eso Pablo dice, alégrense siempre en el Señor. La versión NBI, que es la que estoy utilizando ahorita, es un lenguaje un poquito más actual y normalmente en su vida, en nuestras vidas diarias, no andamos diciendo regocijados por todos lados. Decimos alegres, decimos contentos, decimos felices. Por eso se traduce de esa manera. Pero la raíz, lo que verdaderamente la palabra de Dios nos dice es, mantén tu gozo firme todos los días, siempre. Ahora vamos a ver ¿cómo podemos lograr eso? Vamos a ir a Salmos 35. Salmos 35. Tenemos por aquí, ahí está apareciendo en su pantalla. Salmos 35 dice, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Y la parte que nos interesa aquí dice, si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. ¿Qué es esto? Nuestro gozo no está en la situación. Nuestro gozo, cuando Pablo nos dice, alégrense siempre, siempre estén alegres. Es más, una vez más les digo, regocíjense. No está diciendo, mira cuántas cosas tienes, mira qué tan saludable estás. No está diciendo, mira qué tan bien te está yendo en el trabajo. Lo que Pablo está diciendo es, tal vez ahorita estás teniendo una temporada difícil, pero por la mañana vendrán los gritos de alegría. Tal vez hoy alguien tuvo una noche bien mal, tal vez no dormiste por estar con preocupación, con dolor, con angustia. Tal vez hay alguien que perdió un familiar y en nuestra congregación estamos con ese dolor. Nuestra hermana Ceci partió con el Señor. Y no estamos con una sonrisa bien contentos y haciendo fiesta, hay pesar. Pero en la noche, si en la noche hay llanto, estamos confiando que en la mañana habrá gritos de alegría. Esa es la esperanza. Por eso Pablo dice, alégrense siempre, porque nuestro gozo no está en la situación, nuestro gozo está en el Dios soberano, en el Dios que es soberano sobre toda situación. No en el momento, sino en el que es Dios sobre todo momento. No en una pandemia, sino en el que es Dios del principio al fin y ha visto todo esto y Él no se le escapa esta situación de las manos. En Él está nuestro gozo. Filipenses 4:5. Vamos de regreso a Filipenses 4, versículo 5. Dice el versículo 5.
Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Hermanos, el Señor está cerca. O sea, no le podemos decir mañana viene el Señor, o pasado mañana, o en un año, o en 10 años, o en 1000 años, porque no sabemos, pero está cerca. Está cerca, ¿de qué manera? Está cerca de su venida, pero también está cerca de nosotros. No se aleja, Él permanece con nosotros. Él permanece, Él es nuestro guardia, Él está alrededor de nosotros, es escudo alrededor de nosotros. El Señor está cerca, podemos confiar en ello. Versículo 6 dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Este es un versículo de los más ricos que he encontrado en lo que Pablo habla. ¿Por qué? Ahí le va por qué. Dice Pablo, no se inquieten por nada. Sí, Pablo, pero si hubieras nacido en el 2020 y te hubiera tocado una pandemia, seguro esta parte de la carta no la hubieras escrito. Imagínense, o sea, Pablo diciendo, no se inquieten por nada. ¿Pablo seguro? O sea, ¿realmente? Y no le podemos preguntar a Pablo, porque Pablo no lo escribió por su cuenta, es inspiración del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es desde el principio y es hasta el fin y es eterno, entonces el Espíritu Santo no estaba pensando en el año 35, 40, no sé cuándo escribió Pablo esto. El Espíritu Santo estaba contemplando el 2020, el 15 de noviembre a las 12:02, cuando alguien le estaría diciendo a usted, no se inquiete por nada, no te inquietes por nada. ¿Qué es lo que Pablo dice? No se inquieten por nada, más bien ¿qué? Más bien, en toda ocasión, ¿qué te inquieta hoy, hermano? ¿Qué te inquieta hoy? ¿Qué es eso que no te dejó dormir? ¿Qué es eso que te tiene preocupado? COVID, tal vez ya hay contagios en tu familia. Estamos viendo cada vez cómo más cerca está llegando, ¿no? A veces lo veíamos lejos. En marzo decíamos, en noviembre, diciembre decíamos, es de China, allá se va a acabar. Y luego en enero ya venía en Europa, y luego en febrero ya estaba en Estados Unidos, y luego en marzo ya llegó a México. No nos va a llegar, va a ser cualquier cosita. Y cada vez pasa el tiempo y estamos viendo cómo está llegando, ¿no? Y eso en lugar de, nos inquieta, es obvio que nos inquieta. ¿Por qué? Porque nos preocupa, por eso andamos con nuestra mascarilla, con nuestra careta, usando gel antibacterial, algunos, ¿no? Pero ¿qué es lo que hoy nos inquieta? ¿Qué es lo que hoy te inquieta? Pablo dice, no se inquieten por nada. Más bien, en lugar de inquietarnos, más bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? En toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones. Con oración y ruego. La oración nos habla de una relación diaria y personal que tenemos con Dios. En toda ocasión, no hay cosa que no debamos presentarle a Dios en oración. En toda ocasión. Pero la Biblia, la palabra de Dios no dice solamente oración, dice sino ruego también. ¿Cuál es la diferencia entre oración y ruego? Pues la oración es nuestro alimento diario, es la relación diaria que tenemos con el Señor. No podemos pasar un día sin ir a hablar con Él, sin ir a expresarle nuestros sentimientos, pero también Pablo dice con ruego, y el ruego nos habla de la urgencia del clamor. Hay ocasiones que nuestras oraciones van a ser de gratitud. Señor, gracias por la salud, gracias por la provisión, gracias por todo esto que nos has dado, pero hay ocasiones que nuestras oraciones van a ser ruego, van a ser un clamor, van a ser con dolor, van a ser con necesidad, van a ser como si estuviera algo quebrándose dentro de nosotros, algo desgarrado y va a salir dentro de nosotros. Es más, hay ocasiones que la misma palabra dice que el Espíritu intercede por nosotros cuando no tenemos nada que decir, cuando no podemos, más bien tenemos tanto que decir pero no podemos, y el Espíritu intercede por nosotros. Pero en toda ocasión presenten sus peticiones. Hay ocasiones con el simple hecho de articular las palabras es tan liberador, y no está en el hecho de articular o andar diciendo, no, soy sano, no. Se trata de a quién le estamos entregando las cargas. Señor, ya no puedo con esto, y en ese momento el Espíritu Santo trae fortaleza. Señor, yo no puedo controlar esta situación, el Espíritu Santo toma las riendas. Señor, estoy haciendo todo lo que puedo, pero estoy cansado. El Señor fortalece otra vez. En toda ocasión,
presenten sus peticiones. Y aquí viene la clave de todo esto. Y denle gracias. Y denle gracias. En todo momento, denle gracias. ¿Está difícil la situación? Sí. Dele gracias a Dios. Hay provisión, gloria a Dios, gracias Señor. Hay enfermedad, gracias Señor. Gracias Señor. ¿De qué manera podemos ser agradecidos? ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo damos gracias cuando el diagnóstico es grave? ¿Cómo damos gracias cuando mi amigo, mi amiga tiene COVID? ¿Cómo damos gracias cuando no tengo trabajo? ¿Cómo damos gracias cuando la ansiedad está acabando con mi familia? ¿Cómo damos gracias cuando los problemas son tan grandes, tan difíciles, que no sé qué más hacer? Pablo, Dios no se equivoca, el Espíritu Santo no se equivoca. Él nos anima este día a dar gracias. Denle gracias a Dios en toda situación. Ojo, no es por todas las situaciones, es en todas las situaciones. No le voy a dar, no es, Señor, gracias porque estoy enfermo, no es, aún en mi enfermedad, Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad. Aún en medio del dolor, no es, Señor, gracias por este dolor, es, Señor, gracias porque tú eres fiel en medio de esta situación tan adversa. En cualquier situación, en cualquier situación. Ahora, quiero terminar con esto. ¿Cómo vivimos agradecidos? El nombre del mensaje de hoy es Viviendo Agradecidos. Pero hoy quiero compartir dos claves. Vamos a tomar como unos 10 minutos más en estos dos puntos de cómo podemos vivir agradecidos. Y vamos a ver dos cosas que Pablo nos enseña también. El Espíritu Santo por medio de Pablo nos enseña. Y el primero de ellos es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces hemos escuchado este versículo? Filipenses 4:13. Muchos no lo sabemos, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Déjenme leerlo de aquí de la Biblia. Es más, vamos a leer desde antes porque queremos saber el contexto de lo que Pablo está diciendo. Filipenses 4:10 dice, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Paréntesis, muchos tenemos interés, pero no siempre lo demostramos. En esta temporada, hermanos, viene una temporada difícil para muchas familias. Si aún cuando no estábamos en pandemia era difícil para muchas familias, viene una temporada aún más difícil. Y tal vez usted y yo tenemos interés, y puedo utilizar mis deditos para decir entre comillas, interés, pero no tenemos la oportunidad de demostrarlo. Quiero animarle que en esta temporada, si Dios ha puesto en su corazón bendecir a alguien, bendecir a alguna familia, ayudar a alguien, muestre ese interés. Muestre ese interés, no nada más de, híjole, oye, ¿cómo estás? Una llamadita, eso es mostrar interés, pero si una llamadita va acompañada de una despensa, si una llamadita va acompañada de dar algo, de ofrendar, de desprendernos de algo, eso le agrada a Dios. Hace unas semanas, unos meses ya, platicando con nuestro pastor, me dijo algo que se me quedó muy grabado. Y estábamos hablando acerca de una oportunidad que surgió para Ciel y para mí, y una oportunidad de trabajo que Dios suplió en medio de esta temporada, ¿no? Y me dice nuestro pastor, me da mucho gusto, hijo, y ahora busca que tu mano se extienda para dar y no solamente para recibir. Y he estado tratando de ponerlo en práctica. Al principio era como que, está chido, ¿no? Recibir, pero cuando la mano se extiende para dar, créame que el Señor no se queda con nada. Y no es porque le estemos dando para recibir, sino porque hay una bendición bien bonita en el dar. Cierro mi paréntesis. Filipenses 4:13, íbamos en el versículo 11, dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en ese contexto Pablo estaba diciendo el clásico todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Hablando de qué? Hablando de sus necesidades, hablando básicamente hablando de finanzas, de su ministerio, hablando de
Hay días que tengo mucho, hay días que no tengo nada, hay días que mis alacenas o no sé dónde él vivía, por ahí donde podía guardar sus cosas, había días que estaba a rebosar para poder dar y bendecir, había veces que no había nada. Pero Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, una palabra muy, muy fuerte también, un todo que deja cero margen de error, que es todo lo puedo. ¿Cuál situación estamos pasando hoy? Independientemente de la situación, todo lo podemos. ¿En quién? En Cristo, no en mí. No es todo lo puedo porque soy fuerte, no, error. Si esa es nuestra mentalidad, todo lo puedo porque soy fuerte, vamos a caer en algún momento. Pero si nuestra mentalidad es todo lo puedo en Cristo, porque de Él viene nuestra fortaleza. Juan 16:33, perdón, quiero leerles Juan 16:33. Juan 16:33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Este es Jesús hablando. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido el mundo. Anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16:33, Jesús hablando con sus discípulos, despidiéndose de ellos, diciéndoles muchas cosas que tal vez no querían escuchar, pero Jesús les dice, les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. ¿En dónde estamos buscando paz? ¿En dónde, en medio de esta situación tan difícil y tan adversa, estamos buscando paz? Yo le animo que la busque en el lugar adecuado, en el lugar que es la fuente de paz, que es Jesús mismo. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, pero descansen en mí, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Pablo, hablando de Filipenses 4:13, nos dice esto, él hablando en un contexto de necesidad económica o de necesidad financiera, pero independientemente de la necesidad, Cristo satisface todas nuestras necesidades. ¿Cuál es la situación difícil que está viviendo hoy? Cristo es suficiente. Jesús es suficiente para poder cubrir cualquier necesidad. Cristo es suficiente. Segunda cosa, el primero era todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y el segunda manera en que podemos vivir agradecidos está en 1 Tesalonicenses 5:18. 1 Tesalonicenses 5:18. Dice, bueno, vamos a leer desde el 16. Y Pablo dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Una vez más, el Espíritu Santo nos dice, den gracias en todo. No den gracias por todo, den gracias en todo momento, en toda situación. Es un reto el poder vivir agradecidos. Viviendo agradecidos no es fácil vivir agradecidos, pero el Espíritu Santo nos dice hoy, estén siempre gozosos, porque el gozo no depende de la situación. Oren sin cesar. No hay momento en el que tengamos el derecho de dejar de orar, en que tengamos excusa para dejar de orar. Es oren sin cesar. ¿De qué manera? Con oración y ruego. En cualquier situación, presentemos nuestras cargas delante de Dios. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación. En toda situación. No damos gracias por todo, damos gracias en todo, porque sabemos que Dios no nos abandona, que Dios está con nosotros. La idea no es, la última parte de este versículo dice, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La idea no es, esta es la voluntad de Dios, así que debes hacerlo. ¿Qué voluntad de Dios? Estar siempre alegres, orar sin cesar, dar gracias a Dios en toda situación. La idea no es, esta es la voluntad de Dios, tengo que hacerlo. La idea más bien es, esta es la voluntad de Dios, así que puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Hoy, en lugar de cargar la ansiedad, en lugar de cargar el problema, en lugar de cargar el dolor de toda esta situación, lo que sea que pudiera estar pasando, tienes la opción y tienes la oportunidad de estar gozoso y poner tu mirada en donde verdaderamente hay gozo, no en la situación, sino en el Dios que es soberano sobre toda situación. Tienes la oportunidad de presentarte delante de Dios en todo momento y presentar tus cargas y toda situación con oración y ruego,
con oración y ruego delante de Dios. Dios siempre está ahí, listo para escucharnos. Él no es un Dios distante, Él está cerca, el Señor está cerca, lo leímos en uno de los versículos. No es fácil estar siempre gozosos, no es fácil orar sin cesar y no es fácil dar gracias en todo, pero podemos hacerlo porque es la voluntad de Dios. Quiero terminar con Filipenses 4:11. Filipenses 4:11. Dice, no obstante, hermanos, les animo a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan de qué depender. Creo que escribí mal estoy leyendo Primera de Tesalonicenses, discúlpenme. Ahí les va, ahora sí. Filipenses 4:11. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Ahí va otra vez, lo repito. No digo esto, Pablo, el Espíritu Santo diciéndonos esta tarde, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Y lo último de aquí es, la gratitud se aprende. La gratitud es una actitud la cual podemos aprender. Y la gratitud no viene en el momento en que dejamos de tener necesidades o en el momento en que el cajón de las bendiciones empieza a llenarse otra vez. La gratitud llega cuando podemos apreciar y podemos aprender a estar satisfecho con todo lo que tenemos. Sea poquito, sea mucho, sea abundante, sea escaso, sea salud o sea enfermedad. La gratitud es algo que podemos aprender. Y hoy quiero animarle a eso, que aprendamos a vivir agradecidos y que aprendamos a entregarle a Dios nuestras cargas en todo momento y en toda situación. Y repito, y con esto ahora sí termino, estas 3 cosas que Pablo decía. Estén siempre gozosos, oren sin cesar. ¿Y cuál era la tercera? Oren sin cesar. Y déjenme leerla por aquí. Y den gracias en todo. Den gracias en todo. Déjenme orar. Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque aún en medio de las situaciones complicadas y difíciles, Señor, podemos aprender a vivir agradecidos. Yo quiero aprender a vivir agradecido, Señor. Quiero poner quiero que mi gozo dependa de ti, Señor, y no de las circunstancias. Quiero poder ser tan sincero y tan honesto, Señor, y llevar cualquier situación delante de ti, Señor, con oración, con ruego, con acción de gracias. Y por último, Señor, pero tan importante, quiero aprender a vivir agradecido en todo, no por todo, Señor, pero en toda situación. Quiero aprender a vivir agradecido. Quiero pedirte, Señor, que tú honres la fe de mis hermanos que están detrás de esa pantalla. Y, Señor, que tú los fortalezcas en este día y que juntos podamos seguir avanzando hacia aquello que es tu voluntad, Señor. Te amamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por la oportunidad por darme la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes. Que Dios les bendiga.